compartir una experiencia que hemos hecho en un taller. Y el objetivo de esta disertación es más bien cuestionarnos a nosotros, los que hemos estudiado los imaginarios y los que damos clases, hacer un objetivo de cómo enseñar a nuestros estudiantes a que puedan aplicar estos imaginarios y puedan internalizarlos en el ejercicio de sus profesiones. Ese es el primer objetivo que me trae aquí para compartir esta inquietud de un taller. Este objetivo obviamente es ¿qué es el imaginario social y cómo lo traduzco? Cuando hablamos de un proceso de traducción, lo primero que se nos viene a la mente es ¿qué es la traducción? ¿Cómo debería traducir el arquitecto una problemática vital? Dormir, comer, asearse, eso es una necesidad. Y tenemos un pedido que me pide tener un patio, que me pide tener un jardín, o me pide tener una cocina más amplia, o tener un dormitorio más caliente, me pide cosas el sujeto. Y este sujeto además tiene una exigencia: quiero que sea verde, quiero que sea azul, quiero que sea más caliente, y tiene pedidos también. Y ahí podemos nosotros entrar a cuestionarnos cómo estos pedidos que son de lo decible lo vamos a convertir en visible y cómo les enseñamos a nuestros estudiantes a internalizar esto como herramienta. Otro de los cuestionamientos es que comenzábamos este proyecto diciendo ¿cuál es la finalidad última de la arquitectura? Y todos en una discusión y en un debate quedamos en que la finalidad última de la arquitectura es el sujeto. Y este sujeto, obviamente, es un sujeto de la percepción, que percibe un espacio. Pero el reto más grande era cómo a este sujeto lo vamos a adscribir al proyecto. Cuando nosotros los arquitectos hagamos el diseño y lo invitamos a vivir, cuando él no ha participado de nada, entonces uno de los retos máximos de este taller, que eran además talleres iniciales, era este sujeto participe del diseño. ¿Cómo lo incorporamos al diseño? En la construcción del programa. Entonces, en ese sentido, nos encontramos como todos haciendo un análisis de un sitio de intervención. Esta es la zona de 14 de septiembre, que está a 5 minutos de la Universidad Mayor de San Andrés, en la zona de Sopocachi. Está muy céntrico, pero cuando vean imágenes ustedes se van a dar cuenta que este terreno ahora llega a los privilegios, a una de las puntas de este terreno. Es una experiencia en La Paz, y obviamente la alcaldía, el municipio hace que estos sean los modelos de división del territorio. Pasa la vía, tengo una vía de gran importancia, tengo calles, tengo lotes, tengo divisiones, pero cuando ustedes ven el terreno son condiciones de lo imposible. Para que tengan luz, había gente que le ponía un palo al barranco y le ponía un nombre a la calle para que le puedan poner el medidor de luz. Y todo el tema del tendido de aguas se hacía a través de robarle a los vecinos del lado del agua, porque como no tenían legalizado el plano, hacían un tendido de mangueras y que se iban conectando entre sí, y todo el barrio tenía agua, pero era ilegal. ¿Por qué? Porque no tenía el plano legalizado. Estamos a 5 minutos de la ciudad, en una de las zonas más caras de la ciudad de La Paz, y con unas visuales tenían animales. Estas eran las graderías que conectaban la ladera, la alta ladera, y que son problemas que nos vamos generando, ¿no? Si pueden ver unas viviendas colgadas del cerro, y ustedes veían ese imaginario de la alcaldía de tener un plano con calles, era imposible, porque apenas podía sostenerse la casa que se está agarrando casi con las uñas del cerro, ¿no? Y esas eran las realidades: pozos ciegos, el tema del agua era un problema. Ahí está el coste que les digo, que le ponen el nombrecito, que no hay calle, pero le ponen el nombre para que nos dé luz. Y esa era la realidad con que queríamos vivir. Pero nos habíamos fijado el objetivo de que el sujeto era lo importante. Entonces nuestro sujeto ya no era un gato, ya no era la familia de 5, la familia con 2 hijos, y estos sujetos empezaban a tener nombre. El señor que vemos abajo, Dionisio Quispe, es el primer poblador del barrio, y que además te contaba las historias. Entonces ahí decidimos hacer una herramienta de relevamiento de datos. ¿Pero cuál era?
Si les encuestábamos y le preguntábamos a don Dionisio si se bañaba todos los días, él nos iba a contestar que sí, porque obviamente, qué vergüenza si te digo que no. Entonces, teníamos que tener una herramienta interesante que nos permita relevar qué realmente quería don Dionisio para su familia y además para su barrio, que quería tanto y no quería exceder. Entonces, empezamos a elegir herramientas, si era encuestas, si era entrevista, y habíamos quedado en que el testimonio podía ser la herramienta que nos podía servir para relevar qué deseaban en su barrio. Y en ese sentido se empezó a construir una serie de preguntas en el taller, es decir, por ejemplo, ¿cuál es el olor de tu juventud o de tu niñez? Entonces muchos dicen el chicle, el algodón de azúcar, la tierra mojada, la añoranza del pueblo, de lo verde, y esas cosas teníamos que integrar al diseño, ¿no? Yo no voy a llegar a mostrarles el diseño porque apenas me he hecho regalar 5 minutitos, ya me estoy extendiendo, pero esa era la gente, ¿no? Y uno de los problemas más complicados, que además, cuando digo es investigación proyectual, era que este barrio tenía muchos rellenos sanitarios. ¿Por qué? Porque en antaño eran los basurales, donde toda la ciudad botaba la basura, y teníamos esta imagen que sobre esto tenía que vivir la gente y teníamos que saber. Había lugares que habían 6 metros de basura y que la gente tenía que vivir por encima. Entonces, esto se convirtió también en un eje de investigación de algunos de los grupos del taller, y aquí es donde nosotros empezamos también a discutir el programa, porque el programa de la vivienda es 3 dormitorios, sala, está comedor, bañito de visitas, no casi de memoria. Entonces le habíamos preguntado a don Dionisio dónde se reunía con los amigos del barrio, y él decía en el parque, o decía en la calle. Entonces teníamos espacios de lo público, de lo semipúblico y espacios de lo privado, y eso deberíamos traducirlo en nuestro programa. Entonces aparecen referencias, aparecen referentes conceptuales, contemplar, por ejemplo, en la zona, porque tenía unas vistas espectaculares de la ciudad, era importante para el sujeto del barrio. Entonces, habría que hacer una casa que nos permita contemplar. Pero este contemplar, cuando les preguntábamos a las señoras que iban cocinando, decían: yo cocino toda la mañana, pero además de cocinar, quisiera cuidar a mis hijos y a mis nietos y a los vecinitos que están jugando, y me gustaría que la ventana vea los lugares donde los niños están jugando. Entonces, sí, esa era una exigencia ya del diseño, que debería traducirlo. Si yo le hago esa cocina con una ventanita muy chiquita que da la nada, la pobre señora pone el asado, corre a ver al nieto, vuelve al asado, que complicábamos la vida. Nosotros deberíamos traducirle aquello en el espacio. Esa es la tarea máxima del arquitecto. Y aquí empiezan a ver los lugares de encuentro, que son los patios. Era importante tener un comedor. El estar se había convertido en el patio, o sea, no habían estares en el diseño, sino que eran los patios donde las vecinas podían también lavar, charlando con sus vecinas, y obviamente el baño, que debería convertirse en un lugar que invite a bañarse. Y bueno, tenía que tener talleres, el lugar de dormir, el lugar de la crianza de los animales, y siempre hablamos del jardín, pero ¿cuántos de nosotros sabemos regar una plantita sin que se nos muera, no? Pero esa es la añoranza del verde que nosotros deberíamos traducir. ¿Quién mantiene? ¿Cómo enseñamos a mantener este verde? Bien, voy a ir, entonces hacen unos primeros ejercicios lúdicos que no te enganchan con la problemática, pero que te permiten tener un juego lúdico en la cabeza de formas, de elementos, y estos elementos que se tienen que adaptar además a la alta pendiente. Muchos de los jóvenes sostenían que deberían elevar las casas porque tenían el cenizal muy cerca para no ser contaminadas, y una serie de elementos que en esta primera fase proyectual permite al estudiante jugar con ideas. Y luego empezaban a formalizar, a tener adaptaciones en la pendiente, el patio, la terraza, la alta pendiente, cómo genero este modelo ajustado al territorio. Y otra de las premisas que apareció en este taller era la flexibilidad del espacio. ¿Qué pasa cuando me llegan los primos? ¿Dónde duermen? ¿Dónde se reúnen? Y obviamente el objeto debería flexibilizarse por lo menos 6 veces, y esa era la condición proyectual. Y con estos 6 modelos de flexibilización, ya sea para un carrito, ya sea para una tienda, ya sea para un internet, porque les interesaba la vivienda productiva, ellos empezaban a jugar con las cosas.
Estoy hablando de cursos iniciales, por eso no hablo de planificación urbana y estos modelos que se empiezan a cualificar al interior con espacios abiertos, con espacios con mirada, el control de las mamás de las cocinas que se empezaba a hablar y que deberían irse traduciendo. Y ahí empiezan a aparecer el nuevo barrio, que no tiene nada que ver con esa primera trama del terreno, sino que compartían terrazas, compartían patios, compartían visuales y hacían una serie de propuestas. Creo que he resumido lo más rápido posible para que puedan ver los barrios que cada uno de los estudiantes empezaba a generar a través del costo también de la casa, que no debería exceder entre $5.000 y $8.000 porque no se podía pagar más. Las familias no tenían más dinero que